Microsoft Excel Básico Intermedio 2010, sesión 17. Tablas de una variable y dos variables. El objetivo inicial será aprender a utilizar tablas de datos de una variable y de dos variables. El contenido para esta sesión será: introducción, crear una tabla de datos de una variable, agregar una fórmula a una tabla de datos de una variable y crear una tabla de datos de dos variables. Calcular varios resultados mediante una tabla de datos. Una tabla de datos es un rango de celdas que muestra cómo el cambio de uno o dos variables en las fórmulas afectará a los resultados de las mismas. Las tablas de datos constituyen un método rápido para calcular varios resultados en una operación y una forma de ver y comparar los resultados de todas las variaciones diferentes en la hoja de cálculo. Introducción. Las tablas de datos forman parte de un conjunto de comandos que se denominan herramientas de análisis de hipótesis. Cuando se usan tablas de datos, se realizan análisis de hipótesis. El análisis de hipótesis es el proceso de cambiar los valores de las celdas para ver cómo los cambios afectarán el resultado de fórmulas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos para variar el tipo de interés y el plazo que se utilizan en un préstamo para determinar posibles importes de pago mensual. Tipos de análisis de hipótesis. Existen tres tipos de herramientas de análisis de hipótesis en Excel: escenarios, tablas de datos y búsqueda de objetivo. Los escenarios y las tablas de datos analizan conjunto de valores de entrada y determinan posibles resultados. La búsqueda de objetivo funciona de forma distinta de los escenarios y las tablas de datos porque analiza un resultado y determina los posibles valores de entrada que producen ese resultado. Al igual que los escenarios, las tablas de datos le ayudan a explorar un conjunto de resultados posibles. A diferencia de los escenarios, las tablas de datos muestran todos los resultados en una tabla en una hoja de cálculo. El uso de tabla de datos permite examinar fácilmente una variedad de posibilidades de un vistazo. Como es posible, centrarse en solo una o dos variables. Los resultados son fáciles de leer y compartir en formato tabular. Una tabla de datos no puede dar cabida a más de dos variables. Si desea analizar más de dos variables, debe utilizar en su lugar escenarios, aunque está limitado a solo una o dos variables, una para la celda de entrada de fila y otra para la celda de entrada de columna. Una tabla de datos puede incluir tanto valores de variables diferentes como se desee. Un escenario puede tener un máximo de 32 valores diferentes, pero se pueden crear tantos escenarios como se desee. Conceptos básicos de la tabla de datos. Puede crear tabla de datos de una o dos variables dependiendo del número de variables y fórmulas que desee probar. Tablas de datos de una variable. Use una tabla de datos de una variable si desea ver cómo diferentes valores de una variable en una o más fórmulas cambiarán los resultados de estas fórmulas. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos de una variable para ver cómo diferentes tipos de interés afectan al pago mensual de una hipoteca mediante el pago. Escribe los valores de variables en una columna o fila y los resultados aparecen en la columna o fila adyacente. En la siguiente ilustración, la celda D2 contiene la fórmula de pago, igual pago, entre paréntesis, B3/12, B4, B5, que hace referencia a la celda de entrada B3, como podemos observar en este ejemplo. Tabla de datos de dos variables. Use una tabla de datos de dos variables para ver cómo diferentes valores de dos variables en una fórmula cambiarán los resultados de la misma. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos de dos variables para ver cómo diferentes combinaciones de tipos de interés y términos de préstamos afectarán el pago mensual de una hipoteca. En la siguiente ilustración, la celda C2 contiene la fórmula de pago, igual pago, entre paréntesis B3/12, B4, B5, que usa dos celdas de entrada, B3 y B4. Cálculos de tabla de datos. Las tablas de datos se actualizan cuando se actualiza una hoja de cálculo, aunque no haya cambiado. Para acelerar el cálculo de una hoja de cálculo que contenga una tabla de datos, pueden cambiarse las opciones de calcular para que se actualice automáticamente la hoja de cálculo, pero no las tablas de datos.
vea la sección Acelerar los cálculos en una hoja de cálculo que contiene tablas de datos. Crear una tabla de datos de una variable. Una tabla de datos de una variable tiene valores de entrada que se enumeran en una columna, orientado a columnas, o en una fila orientado a filas. Las fórmulas que se usan en una tabla de datos de una variable deben hacer referencia a solo una celda de entrada. Escriba la lista de valores que desea sustituir en la celda de entrada en una columna o en una fila. Deje unas cuantas filas y columnas vacías en cualquiera de los lados de los valores. Siga uno de estos pasos. Si la tabla de datos está orientada a columnas, los valores o variables se encuentran en una columna. Escriba la fórmula en la celda situada una fila más arriba y una celda a la derecha de la columna de valores. La ilustración de la tabla de datos de una variable que se muestra en la sección Información General está orientada a columnas y la fórmula está dentro de la celda D2. Si desea examinar los efectos de diferentes valores en otras fórmulas, escriba las fórmulas adicionales en las celdas a la derecha de la primera fórmula. Si la tabla de datos está orientada a filas, los valores de las variables se encuentran en una fila. Escriba la fórmula en la celda situada, una columna a la izquierda del primer valor y una celda más abajo de la fila de valores. Si desea examinar los efectos de distintos valores en otras fórmulas, escriba las fórmulas adicionales en las celdas debajo de la primera fórmula. Selecciona el rango de celdas que contiene las fórmulas y los valores que desea sustituir. Según la primera ilustración, en la sección anterior, Información General, este rango es C2, D5. En el grupo Herramientas de datos de la ficha de datos, haga clic en Análisis y Sí, y a continuación, en Tabla de datos, siga uno de estos pasos. Si la tabla de datos está orientada a columnas, escriba la referencia de celda para la celda de entrada en el cuadro Celda de entrada columna. Si usamos el ejemplo de la primera ilustración, la celda de entrada es B3. Si la tabla de datos está orientada por filas, escriba la referencia de celda de la celda de entrada en el cuadro Celda de entrada fila. Nota: si después de crear la tabla de datos, quizás desee cambiar el formato de las celdas de resultados, en la ilustración las celdas de resultados tienen el formato de moneda. Agregar una fórmula de tabla de datos de una variable. Las fórmulas que se usen en una tabla de datos de una variable deberán hacer referencia a la misma celda de entrada. Siga uno de estos pasos. Si la tabla de datos está orientada a columnas, los valores variables están en una columna. Escriban la fórmula nueva en una celda en blanco a la derecha de una fórmula existente en la fila superior de la tabla de datos. Si la tabla de datos está orientada a filas, los valores de variables están en una fila. Escriba la fórmula nueva en una celda en blanco debajo de una fórmula existente en la primera columna de la tabla de datos. Selecciona el rango de celdas que contiene la tabla de datos y la fórmula nueva. En el grupo Herramienta de datos de la ficha de datos, haga clic en Análisis de hipótesis y a continuación en Tabla de datos. Siga uno de estos pasos. Si la tabla de datos está orientada a columnas, escriba la referencia de celda para la celda de entrada en el cuadro Celda de entrada. Si la tabla de datos está orientada por filas, escriba la referencia de celda de la celda de entrada en el cuadro Celda de entrada. Crear una tabla de datos de dos variables. Una tabla de datos de dos variables usa una fórmula que contiene dos listas de valores de entrada. La fórmula debe hacer referencia a dos celdas de entrada diferente. En una celda de la hoja de cálculo, escriba la fórmula que hace referencia a las dos celdas de entradas. En el ejemplo siguiente, en el cual los valores iniciales de la fórmula se introducen en las celdas B3, B4 y B5, escriba la fórmula: igual pago, entre paréntesis, B3 sobre 12, B4 y negativo B5, en la celda C2. Escriba una lista de valores de entrada en la misma columna debajo de la fórmula. En este caso, escriba los diferentes tipos de interés en las celdas C3, C4 y C5. Introduzca la segunda lista en la misma fila que la fórmula a su derecha. Escriba el término del préstamo en meses en las celdas D2 y E2. Seleccione el rango de celdas que contiene la fórmula C2, tanto la fila como la columna de valores, y las celdas en las que desea los valores calculados, D3, E5.
En este caso seleccione el rango C2, E5. En la ficha de datos en el grupo Herramientas de datos, haga clic en Análisis y Sí, y a continuación en Tabla de datos. En el cuadro de celda de entrada, Fila, introduzca la referencia a la celda de entrada para los valores de entrada en la fila. Escriba B4 en el cuadro celda de entrada, Fila. En el cuadro celda de entrada, columna, introduzca la referencia en la celda de entrada para ver los valores de entrada en la columna. Escriba B3 en el cuadro celda de entrada y haga clic sucesivamente en Aceptar.